Muy bien, el día de hoy vamos a ver la segunda ley de Newton. Eh, ya hemos visto la primera ley que era la ley de inercia. Más que todo era teoría para que entendiéramos un poquito. Ahora, pues, esta segunda ley de Newton también le llaman ley de la fuerza. Y así lleva un poquito de procedimiento. Pero es muy fácil entenderla y es un procedimiento muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las unidades que se están trabajando. Recordemos que hay tres sistemas de unidades que son fundamentales, como el sistema inglés, el sistema CGS y el que nosotros debemos utilizar para estos problemas, que es el sistema internacional. Muy bien. La segunda ley de Newton dice, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, produce una aceleración en la dirección y sentido de la fuerza, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Lo anterior quiere decir que si a un cuerpo se le van aplicando sucesivamente fuerzas cada vez más grandes, va adquiriendo aceleración también más grande. Por otra parte, una misma fuerza aplicada sucesivamente sobre distintos cuerpos da origen a aceleraciones inversamente proporcionales a la masa de estos cuerpos. De acuerdo a lo anterior, deducimos que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa inercial por la aceleración experimentada. La fuerza es todo aquello capaz de producir y mantener una aceleración. Las fórmulas de la fuerza son, tenemos esta fórmula que F es igual a M más por A. Acuérdense que si dos letras están unidas en una fórmula, significa que es una multiplicación. Y si no, igual pues, podemos colocar acá el símbolo de la multiplicación, ¿verdad? Que se está multiplicando M por A. ¿Pero qué son estas letras? Bueno, donde F es la fuerza, ¿sí? M es la masa y A es la aceleración. De la ecuación anterior podemos encontrar fórmulas de la masa y de la aceleración, es decir, de esta fórmula podemos encontrar aceleración. Las unidades, porque es muy importante, porque es un nuevo tema, saber qué unidades nos va a dar estas fórmulas. Por ejemplo, esta es la fórmula fundamental de la fuerza. Entonces, en el sistema CGS, la unidad de medida de la fuerza, que es la fuerza que actúa sobre un gramo de masa, que logra imprimirle una aceleración de 1 centímetro por segundo al cuadrado. Entonces, si tenemos esta fórmula, ¿verdad? Ahorita no les voy a colocar números, sino cuando veamos ejemplos, vamos a colocarle algunos números para entenderlo. Y la aceleración la estoy utilizando en centímetros por segundo al cuadrado. Lo que voy a obtener al multiplicar estas unidades es una nueva unidad llamada dinas o dina. En el sistema inglés, es la unidad de fuerza, la unidad de fuerza es el pound, ¿sí? Que es la fuerza que actúa sobre una libra que le imprimen una aceleración de 1 pie por segundo al cuadrado. Entonces, igual, tenemos la fórmula de fuerza, que es masa por aceleración. Si la masa estoy utilizando libra y la aceleración estoy utilizando pie por segundo al cuadrado, al multiplicar estas unidades me va a dar pound o pounds. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton. Esto es muy importante porque nosotros normalmente vamos a trabajar con newton. Un newton es la fuerza necesaria para imprimirle a 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, de igual forma tomamos la fórmula de la fuerza y si en vez de la masa, en vez de libra y gramos, estamos usando kilogramos y la aceleración en lugar de centímetros por segundo al cuadrado o pie por segundo al cuadrado, usamos metro por segundo al cuadrado, al multiplicar estas dos unidades, vamos a obtener newton. El newton se puede unidad a la par del número, significa newton. Algunas equivalencias que nos van a ser útiles al momento de convertir tal vez algunas unidades son las siguientes. Por ejemplo, un newton equivale a 100,000 dinas, ¿sí? Un poundals equivale a 13,826 dinas. O también un poundals equivale a 0.13826 newton. Algunas otras conversiones que es muy importante, por ejemplo, una libra tiene 453.6 gramos, perdón. Un pie tiene 30.48 centímetros o también un pie tiene 3.048 metros. Muy bien. Entonces acá tenemos dos ejemplos, vamos a hacer tres, después vamos a colocar el tercer ejemplo, pero vamos a ver cómo se va a aplicar esto. Bueno, antes de aplicar esto, pues voy a explicar un poquito, ya que ya vimos un poquito la teoría.
La fuerza es todo aquello que nosotros podamos provocar una aceleración a un objeto. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y todo, y tienen, por ejemplo, un frasco en la mesa, y ese frasco está en reposo, está quieto, pero ustedes necesitan que ese frasco se mueva hacia el otro extremo de la mesa, ese movimiento que ustedes lo van a agarrar y correr al otro lado, ustedes están aplicando una fuerza en su brazo, porque lo están cargando y se están llevando al otro lado. Se le están imprimiendo una aceleración porque lo estoy llevando hacia el otro lado. Entonces, imaginen que ese frasco esté vacío, pues la fuerza que ustedes le van a imprimir no es mucha, porque pues no va a tener una gran masa. Pero imaginemos que ese mismo frasco esté lleno de arena y en total ese frasco o esa olla, lo que ustedes quieran, ya pesa unos, ¿qué se les puedo decir? Unos 10 kilogramos. Ya ustedes van a aplicar mayor fuerza. ¿Por qué? Porque a mayor masa, mayor fuerza para provocar ese movimiento, porque ese movimiento va a provocar una aceleración. Muy bien. Entonces, primer ejemplo dice, un cuerpo cuya masa es de 500 gramos, siempre vamos a poner nuestros datos. Pues nos están dando una masa, dice. Entonces la masa, pues sabemos que se habría... Muy bien. Posee una aceleración, ya me están indicando que tiene una aceleración este cuerpo. Entonces, los por segundo al cuadrado. Calcular la intensidad de calcular la fuerza. Tenemos nuestra fórmula de fuerza, que es la que vamos a utilizar. Vamos a verificar las unidades que tenemos. La masa la estamos usando en gramos y la aceleración la estamos usando en centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, veamos qué sistema utiliza gramos. Aquí está, gramos y centímetros por segundo al cuadrado. Ese es el sistema CGS. ¿Y qué pasa? Al multiplicar estas unidades, ¿qué voy a obtener? Dinas. Entonces, ya puedo proceder porque no tengo que convertir. Voy a usar un sistema que no es el internacional, pero la fuerza va a ser la masa, que fueron 500 gramos, por la aceleración de 6 centímetros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces decimos que la fuerza es igual y pues multiplicamos 500 por 6 o solo 5 por 6, 30 y le agrego los otros dos ceros. Sería 3000. Pero como sabemos que gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, al multiplicar estas unidades vamos a obtener dinas. Entonces, esta es una cantidad de fuerza que necesitamos utilizar para movilizar esta masa a esta cierta aceleración. Así nomás. Entonces ponemos como de la fuerza es de 3000 dinas. Y ahí tenemos. Sencillo. Esto es más sencillo porque son fórmulas sencillas. Veamos ahora este segundo ejemplo. Dice, calcular la aceleración. Ya me están diciendo que yo debo de calcular la aceleración. No la sé. Muy bien. Que adquiere un cuerpo de 8 kilogramos. Ah, bueno, entonces me están dando una masa. ¿Por qué sé que es una masa? Porque kilogramos viene de masa. Entonces son 8 kilogramos. Cuando se le aplica una fuerza, se le está aplicando una fuerza de 350 N. Acuérdense que N significa newtons. Entonces, acá lo que yo debo de utilizar, fórmula de la aceleración, y aquí tenemos la fórmula de la aceleración. La vamos a colocar. Ahora debemos ver si en qué sistema están las sistema internacional, veamos, la masa, kilogramos, muy bien, y la fuerza en newton, muy bien, entonces estamos utilizando el sistema internacional. Entonces, como están las dos unidades en el sistema internacional, vamos a sustituir. La fuerza es de 350 newton y la masa, perdón, 8 kilogramos. Acuérdense que esta línea de tipo fracción o esta forma de fracción significa una división. Eso quiere decir que voy a dividir 350 dividido 8. Entonces, hacemos esta simple división y me va a quedar 43.75. Pero, ¿qué unidades voy a utilizar? Bueno, la podemos deducir con las unidades que tenemos aquí. Voy a explicarles. Newtons tenemos arriba y abajo tenemos kilogramos. Muy bien. Pero, ¿qué significa el newton? El newton les acabo de explicar que es kilogramo por metro por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y como se está dividiendo con kilogramos,
Estos kilogramos se eliminan con kilogramos y me queda metros por segundo al cuadrado. Entonces la unidad que voy a poner acá son metros por segundo al cuadrado. Si ustedes no quieren hacer o deducir esto, podemos hacerlo razonando. Si sabemos que en el sistema internacional la masa es kilogramos, la fuerza es segundo, entonces aquí vamos a obtener metros por segundo. Vamos a hacer un último ejemplo. Veamos este. Sí, dice, ¿qué fuerza es necesario ejercer en un automóvil que tiene una masa de 3.200 libras para imprimirle una aceleración de 1.5 pies por segundo al cuadrado? Muy bien. Veamos, datos. ¿Qué fuerza? Miren, desde el principio nos indican qué fuerza, entonces debemos de encontrar pues lo que vale la fuerza. Que ejerce en un automóvil que para imprimirle una aceleración de 1.5 pies. Bueno, entonces es una aceleración de 1.5 pies por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula necesito? La de la fuerza. Bueno, vamos a tomar esta fórmula de la fuerza. Y veamos, libras y pies. Entonces vamos a poner fuerza es igual a la masa de 3.200 libras multiplicada por la aceleración de 1.5 pies por segundo. Ahí estamos. Entonces multiplicamos 3.200 por 1.5, me va a dar 4.800 pounds. ¿Sí? Y esa sería mi respuesta. Pero imaginémonos, porque esto también tengo que ser newtons. Por ejemplo, aquí, dar la fuerza en newtons. Bueno, como ya tenemos pounds, podemos hacer una pequeña conversión. Entonces ponemos 4.800 pounds, o pounds, por el factor de conversión. ¿Qué es lo que yo quiero eliminar? Pounds. Entonces ponemos pounds abajo. ¿Y qué quiero? ¿Qué les di? Y acá está. Un pounds equivale a 0.1382. Entonces ponemos abajo. Un pounds equivale a 0.13826 newtons. Entonces únicamente habría que multiplicar. Entonces multiplicamos 4.800 por 0.13826. Entonces me da 663.65. Pero ya me tendría en newton, ya que pounds se elimina con pounds, y ya tengo la fuerza en que necesita el automóvil. Es de 4.800 pounds o 663.65 newtons. ¿Sí? Y ya tenemos pues nuestra respuesta.